Vamos a hablar de lo nuestro, este nuevo momento. Es un nuevo momento, es una nueva oportunidad para el gobierno, para todos. ¿Cómo se analiza, cómo se ve esto? Está con nosotros acá en nuestros estudios Ricardo Paz, consultor político, amigo de la casa. Siempre un placer tenerlo acá. Ricardo. Un gusto, Diego, siempre conversar contigo y de nuevo acá en esta seminormalidad en la que estamos todavía acá en la ciudad de La Paz. Sí, va a tener su tiempito, ¿no? Vamos a tomarse el tiempito para restablecer las cosas. Siempre es así, ¿no? Después de una enfermedad, después de una crisis, después de un momento como el que hemos vivido, pues la recuperación no es inmediata, ¿no? Bueno, vamos a hacer el análisis de este momento postoperatorio, diríamos, Sí. ya que estamos hablando de enfermedades. A ver, ¿qué nos cuenta Hernán Cabrera? También nos acompaña esta mañana. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Sabemos que llegó un surcito tremendo. Acá la heladera prácticamente se abrió. El domingo arrancó formalmente el invierno, aunque ya venimos con temperaturas muy bajas. Y hoy realmente fue muy frío. Por allá sabemos que también está complicada la situación. Hernán Cabrera, buenos días. ¿Cómo está, Diego? Gracias por la invitación. Saludo cordial a don Ricardo Paz. Un honor, un gusto poder compartir, obviamente, todo lo que ha pasado en el país y de ahí mirar de aquí para adelante. Llegó el sur, sí. Miramos primera vez después de muchos años, un 23 de junio, que es San Juan. Acá en Santa Cruz vamos a tener un poco de frío oportuno, obviamente, para una fogata, ¿no? Después de mucho, mucho tiempo, no hacía así un 23 de junio. Pero gracias por la invitación y estamos prestos. Gracias. Y también nos acompaña Carlos Saavedra, consultor en comunicación política. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Un saludo a Hernán, un saludo a Ricardo. Aquí en La Paz no pudimos llegar al estudio, está todavía complejo movilizarse, pero sí, un gusto compartir con ustedes en un momento que creo que es muy rico para el análisis. Sí, sin lugar a dudas. Ya veníamos nosotros hace algunos programas pensando en este día, ¿no? El día después de. Eh, ¿Qué hay el día después de? ¿Qué pasará a partir de hoy, Ricardo? Bueno, no sé qué va a pasar, pero podemos ensayar algunas hipótesis sobre lo que debería pasar, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, yo creo que debería implementar lo que ha anunciado cuando firmó el acuerdo con la COP. Después de aquello, el ministro Lupo anunció un gran acuerdo nacional, ¿no? Han anunciado una convocatoria para que participen los jefes de las organizaciones políticas con representación en la Asamblea, que participen obviamente los miembros de la Asamblea Legislativa, senadores, diputados, que participen también los gobernadores, los alcaldes, que son los representantes de la legitimidad territorial en nuestro país, ¿no? Para que de esa manera se pueda diseñar una agenda para esto que tú estás llamando el día después de mañana, ¿no? El gobierno ha dicho también que va a convocar a sectores sociales, ¿no? Me imagino corporativos, confederaciones de empresarios, comités cívicos, centrales obreras, campesinas, etcétera. Yo modestamente pienso que no debería ser así, deberíamos empezar a institucionalizar el diálogo, el debate y convocar a quienes tienen la legitimidad del voto, ¿no? Y con ellos establecer un primer gran acuerdo nacional, un plan de emergencia, un determinado número de leyes aprobarse en la Asamblea, gestiones, en fin, todo lo que tenga que ver precisamente con la gestión de las políticas públicas. Y después, claro que sí, por supuesto hay que llegar a acuerdos sectoriales con los sectores sociales, ¿no? Pero son a otro nivel, digamos, son en otro momento y de otra manera, no para que cogestionen la política pública, ¿no? Sino para que aporten, digamos, con su participación a la ejecución ya de las políticas públicas, ¿no? Ese es mi punto de vista.
Hernán, en esta misma línea, ¿qué debería hacer el gobierno? Porque acá hay varias facturas que hay que pagar o prestarles atención. Uno, el tema económico, sin lugar a dudas, que es lo que más ha golpeado a La Paz, que ha implicado incluso cierres de negocios pequeños que hemos visto que se han cerrado en La Paz, que significa pérdida de puestos de trabajo. Viene el aspecto político, el que tendrá que trabajar, reforzar, lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, nuestros invitados, pero también viene el intentar reconstruir el tejido social, porque si no, es como que no aprendimos nada. Hernán, no sé cuál es su mirada. Bueno, gracias. Yo creo que lo importante que tenemos que aprender de lo que sucedido, lo que ha sucedido en Bolivia, ¿verdad? Mirar de aquí para adelante. Ya mucho nos hemos chicoteado los bolivianos, nos hemos hecho harakiri con bastante análisis e interpretaciones que se han realizado de estos movimientos, tanto en Bolivia como en el extranjero, ¿no? Y en el extranjero, bueno, ha primado de parte de los analistas y expertos una visión nativa. Estuvo en ya que un país pedía la renuncia o quebrar con la democracia, ¿no? Entonces, una narrativa que se basó en esos elementos. Bueno, el pasado está ahí. Lo importante es sacar enseñanzas, enseñanzas de este proceso. No hacerlo, obviamente, sería un craso error. Y aquí va precisamente algo saludable para todos los sectores del país y sin excepción, ¿no? Y quizás con más sinceramiento deberían encarar estos procesos de análisis y autocrítica al interior de cada uno. Obviamente, cuando hablamos del Estado, no es solo el gobierno como tal, ¿verdad? Es el conjunto de instituciones que son parte de los cuatro poderes del Estado, que obviamente han tenido un rol, unos menos y otros más, en la solución de este conflicto coyuntural momentáneo, porque nadie asegura que en 90 días después podría explotar otra vez la bomba, ¿no? El poder tendría que hacer varios ajustes, ¿no? No solamente aquello lo que plantea Ricardo en este gran acuerdo nacional que hay que hacerlo, que se debe encaminar, sino en la gobernabilidad en varios campos. Una gobernabilidad que también ha estado en crisis y probablemente eso va a ser uno de los costos políticos que tendrá que pagar el gobierno, ¿no? Lo que yo apunto algo específico, ¿no? Es decir, la administración, en el manejo de los conflictos, ¿no? De no retornar al desgaste, porque lo que ha habido en este proceso ha sido una estrategia del desgaste. Es decir, voy a hasta qué punto aguantar 50 días, obviamente que hubo un desgaste de parte de los bloqueadores, como también un enojo, una ira del pueblo este que fue bloqueado, y no esperar a que vengan los 90 días del estado de excepción y obviamente estemos otra vez en ida y venida. Y en esta perspectiva, la economía va a ser fundamental, ¿no? Y hay algunos elementos que son clave, Diego, elementos como el combustible, la crisis económica, que paradójicamente hoy se sigue vendiendo combustible basura, cuando aparentemente ya estaba solucionado. Y ojo, que ese y otros fueron los detonantes de este grave conflicto, que obviamente lo hemos rechazado de todo punto de vista como ciudadanos de la democracia, ¿no? También hay que mirarse adentro, de aquí para adelante, las instituciones que tienen que ver con la defensa del ciudadano, como ser la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, que han sido los grandes ausentes de estos conflictos violentos y legales, de estos procesos. Y aquí quizás una pequeña, no contradicción, pero sí, ¿en el qué sentido? La COP, si bien se metió a esta aventura golpista, que prácticamente quedó sola en estos bloqueos, dejó grandes pérdidas para todo el país, firmó un acuerdo de demandas políticas fundamentalmente, pero aquello que es la esencia de la COP, como son las reivindicaciones sociales, obreras, han quedado atrás. Y más allá que haga este elemento de un pacto nacional, de un acuerdo que tiene 90 días el gobierno para cumplir, ¿cuántos puntos? Creo que 30 puntos, y donde este pacto prácticamente ha generado como una especie de que el gobierno te da todo, pero ¿y qué de la Central Obrera como organismo sindical máximo que en esta oportunidad estuvo solo? Y no olvidarnos que este país es orgánico. Este país es que durante más de 20 años logró empoderar a estos sectores sociales, le dio poder, prebendas, regalos, sueldos, viajes, lo que tú quieras, pero fueron sectores que fueron empoderados. Y obviamente en esta oportunidad, pues, las organizaciones de campesinos, originarios, etcétera, asumieron que el país era de ellos. Y es ahí que ellos deben hacer una autocrítica sincera
de que este país está basado en la pluralidad, en la diversidad de cultura, de nacionalidad, y que nadie es dueño de este Estado plurinacional. Realmente en estos bloqueos se arengaron discursos altamente racistas, ¿no? Es decir, nosotros somos los dueños, ustedes los caras, ustedes los blancos, ustedes los croatas, son enemigos, no son de la patria. Entonces ha habido una fisura, una herida enorme en ese sentido. Y obviamente, creo que había un pueblo que ha aguantado estoicamente los 50 días de bloqueo sin ir a la agresión. Algunos días, sí, unos de bloqueo se ha generado ello, pero había un pueblo estoico que aguantó y se fortaleció probablemente en esto. Y mirar para adelante, sin hacer especificaciones en muchas cosas. Yo me recuerdo ahora cómo termina el cuento El Pozo de Augusto Céspedes. Él narra, ¿verdad?, que soldados bolivianos, un grupo de soldados bolivianos, resistieron hasta lo último las bombas, balas de los paraguayos. Hasta lo último. Hasta que al final, obviamente, mataron casi todo y quedaron uno o dos sobrevivientes. Y en la defensa de un pozo con agua. Y un soldado paraguayo le pregunta al capitán sobreviviente boliviano, admirado, le digo, ¿y por qué tanta resistencia? Y el capitán le dijo, sencillamente, porque cumplimos con nuestro deber con la patria, porque cumplimos con nuestra responsabilidad con la patria. Obviamente, creo que ese es el reto, ese es el camino que deberíamos seguir. Cumplir cada uno con nuestros deberes. El Estado, pues, el gobierno gobernar, de Bien, acuerdo obviamente a lo que establece la Constitución, sin privilegios, sin bien. adulados. Lamentablemente, en este Estado tenemos privilegiados, tenemos sectores que no te pagan impuestos, que tienen todas las condiciones, pero hay otros sectores que obviamente están en contramarchas sin las condiciones adecuadas. La Gracias, institución del Hernán. Estado cumplir con su papel. Entonces creo que ese es el Gracias. camino de aquí para adelante en esta perspectiva de que cada uno cumplir con nuestras responsabilidades. Gracias, Hernán. Carlos, en esta misma línea, ¿qué se espera a partir de ahora, ya sea en lo político? Porque en lo político, decía Hernán, el desgaste también en el gobierno, la credibilidad del gobierno se puso en duda. Tuto Quiroga la anterior semana dijo, no mientan, presidente, no mienta porque usted en tal fecha, tal fecha, tal fecha me pidió esto y aprobamos. Y ahora dice que no. Y el ministro de gobierno fue duro contra Tuto Quiroga agarró el guante y se subió, diríamos, al momento. Entonces, ahí también parece que el gobierno, ya el presidente hablaba de la extrema izquierda, haciendo referencia al expresidente Evo Morales, y la extrema derecha, haciendo referencia, suponemos, al expresidente Tuto Quiroga, quieren ganar de este conflicto y nosotros no lo vamos a permitir, más o menos. Ahí ya está claramente, diríamos, jugando y apostando el momento político que se viene de acá en adelante, pero ojo con la asamblea, porque los votos los tiene la bancada o parte de la bancada del Libre también. Sí, definitivamente, Diego. Yo creo que el reto es entender el momento histórico político que estamos viviendo, ¿no? Entender cuáles son sus implicancias en términos de construcción de escenarios, porque hay que entender que estamos en una crisis de transición, ¿no? Ese es el concepto, yo creo que tenemos que comprender plenamente. ¿Qué es una crisis de transición? Es este momento en el cual se presentan distintas tensiones y disputas que marcan la salida de un ciclo político histórico y el ingreso a otro. ¿Y por qué son tan tensionadas estos momentos de crisis? Porque justamente hay un sistema que no termina de morir y hay otro que no termina de nacer. Gramsci lo plantea en esos términos. En esa lógica hay que entender qué ha terminado, qué está muriendo en Bolivia y qué necesitamos que nazca. Y yo creo que ahí hay que entender los ciclos de transición en la lógica de un contexto histórico. ¿Qué nos ha dejado el anterior ciclo? ¿Qué la gente no quiere saber del anterior ciclo? Yo creo que hay herencias nefastas del anterior ciclo, como hay herencias también que son poderosas y que van a marcar la vida del país de aquí en adelante. Ningún ciclo es totalmente malo o totalmente bueno. Yo creo que las herencias nefastas del anterior ciclo están marcadas por dos elementos fundamentales.
El primero, el autoritarismo y el abuso de poder. La gente no quiere autoritarismo, no quiere abuso de poder, no quiere un retorno a ese tipo de esquema que hoy está personificado en Evo Morales, que a partir del 2016 estuvo nítidamente identificado, y tampoco quiere corrupción, ya no quiere más despilfarro de recursos. Creo que esas son las herencias y lo que tiene que dejar atrás el país. ¿Y qué es lo que se va a quedar en el país? Yo creo que en el país se va a quedar claramente la lógica de construcción inclusiva de la política. Yo creo que con todo lo que fue instrumentalizado, con sus grandes errores, con sus grandes problemas, porque no fue la panacea de la inclusión el movimiento al socialismo, no lo fue, en muchos casos fue una ficción, una instrumentalización, pero sí se dejó el concepto de inclusión social y política, ¿no? Bolivia no va a ser gobernada nunca más por un club de señoritos, ¿no? Bolivia necesita inclusión, pero sin ejercicio de autoritarismo de ningún lado. Entonces, esta crisis de transición se da además en un momento particular. ¿En qué momento se da? En el momento que hay una crisis de dimensiones múltiples, ¿no? En la economía, en la sociedad, en las instituciones. Y ahí coincido con algo que planteaban mis colegas, lo planteaba Ricardo. Creo que la única viabilidad política que tiene el gobierno es construir un gran acuerdo nacional. Las situaciones de crisis múltiple solo pueden ser enfrentadas si logras sinergias muy importantes en lo político, en lo social, en lo territorial. Este acuerdo nacional no solamente debe ser un acuerdo parlamentario, que es fundamental, porque definitivamente donde recaen las grandes transformaciones es en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Ahí tiene que haber una agenda de transformaciones importantes, con leyes que tienen que ver con la inversión, la ley de inversiones, hidrocarburos, evaporíticos, litio, pero es una de las dimensiones, Diego. Yo creo que la viabilidad política del gobierno pasa por al menos tres grandes acuerdos. El primero, obviamente, el legislativo, parlamentario, político, ¿no? No hay viabilidad si no hay acuerdo político. Y eso lo deben entender las fuerzas que cuando quieren se ponen de acuerdo y logran generar votaciones con más de 2/3, como la que ocurrió el domingo en la madrugada, para terminar de aprobar el estado de excepción. Segundo pacto importante que debe haber, un pacto social. Necesita el gobierno afianzar un pacto social, un pacto en el cual se incorporen a las organizaciones que hacen parte del tejido, pero sin caer en las lógicas tiranas y prebendales que tenían sus dirigencias. Tienes que construir, ¿no? Una sinergia con organizaciones sociales democráticas que son parte de este país, que además yo quiero dar un dato. Fíjense ustedes, el transporte no se sumó al pedido de los radicales, a pesar de que tenía por ahí muchos motivos para hacerlo, ¿no? Los gremiales se mantuvieron al margen. Hasta cierto punto el magisterio abandonó la movilización. Eh, el mismo Argollo, ¿no? El día viernes, cuando firma el acuerdo con el gobierno, dice de manera explícita que se politizó, que aquí había una demanda estrictamente política y obviamente eso cambia el panorama. O sea, hay muchas organizaciones con las cuales el gobierno tiene que tejer acuerdos. Y el tercer y último punto del acuerdo nacional es un acuerdo territorial. Necesitas construir alianzas con los actores autonómicos, ¿no? Institucionales y más allá de lo institucional. Entonces, creo que esta crisis de transición se tiene que encarar con gran acuerdo, que tenga agenda clara y que tenga sinergias muy importantes en el mundo social, político y territorial. Ahora, ¿les parece si entramos al plano de lo económico? Porque el gobierno anunció, a través del ministro de Economía, un acuerdo que ya se ha avanzado con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, en una entrevista que le hicimos el sábado, decía el regular el tipo de cambio o el
estandarizar, el igualar el tipo de cambio, que no existe el blue y el oficial, es algo que va a ocurrir en los siguientes días o semanas, coincidentemente con el acuerdo, aunque dicen no es como parte del acuerdo, pero sí vamos a sincerar la economía. Y ahí viene otro tema además, que es el de los carburantes, porque el decreto 5516, el que reemplazó al 5503, establecía que en junio se debían revisar nuevamente los precios de los combustibles, gasolina y diésel, que subieron en diciembre. Casi sería un suicidio pensar en incrementar los precios. El barril de petróleo hoy está en 72, 60 costaba cuando escribieron este decreto. Lo económico, ¿qué retos viene? El Fondo Monetario, un salvataje para el tema de dólares, que es obviamente sigue siendo el gran problema, Ricardo. Bueno, esas son parte de las cosas incomprensibles, ¿no?, del gobierno. El gobierno logró eliminar la subvención a los hidrocarburos después de más de 40 años de vigencia de esta subvención, en un acto heroico y al que había llegado el timing, pues el momento en que la ciudadanía estaba dispuesta a aceptar aquello. Yo no entiendo por qué en ese momento no establecieron la flotación del precio, como en todo el mundo. Tú en Francia, en México, en Colombia, donde vayas, el precio de la gasolina fluctúa en función del precio internacional. O sea que hoy día vos puedes ir a la gasolinera y la gasolina te cuesta 7 bolivianos, pasado mañana te cuesta 10 y dentro de una semana te vuelve a costar 6. Depende de la fluctuación que hay en el mercado internacional, es un commodity, ¿no? No sé por qué no lo han hecho así, para evitarse precisamente este problema que tú estás mencionando. Es decir, efectivamente, volver a incrementar ahora el precio de la gasolina, por Dios, no, es repetir de nuevo el ciclo, no entiendo, de verdad no entiendo por qué lo han planteado de esa manera. Pero es imprescindible, pues, Diego, es imprescindible. O sea, la economía es algo que no podemos eludir, digamos, ¿no? Es objetivo. Le atraviesa todo. Es real, ¿no es cierto? Entonces, encima, estos 51 días han agravado al borde ya estábamos al borde del colapso, ¿cierto? Ahora ya estamos en el piso absolutamente. El acuerdo con el FMI es imprescindible. Sin ese acuerdo con el FMI no hay créditos del Banco Mundial, de la CAF, del BID, de nadie. O sea que ese acuerdo tiene que firmarse a la brevedad posible, ¿no? Eso va a habilitar la dotación. Van a llegar los créditos y vamos a tener es como cuando te llega platita, ¿no? Cuando estás ahorcado con deudas, con todo. Bueno, ya puedes, ¿no? Vamos a tener un momento de cierta estabilidad, calma, pero ahí es donde hay que planificar el futuro, el mediano plazo. ¿Qué va a pasar a mediano? Para eso necesitamos nuevas leyes de inversiones, de hidrocarburos, de minería, etcétera, porque tenemos que generar la base técnico-material, impositiva, normativa, etcétera, ¿no?, para reactivar el aparato productivo, ¿no?, y impulsarlo hacia adelante. O sea que la tarea es gigantesca, pero nada de eso es posible si no se gestiona bien la política. O sea, la economía no va a funcionar si no se gestiona bien la política y, como hemos visto, esa es una de las grandes deficiencias del gobierno, esa es una de sus patas cojas. Entonces, tiene que resolver el problema de gestión política, ¿no?, para habilitar una estrategia de recuperación económica. Hernán, gasolina, mencionaba usted el problema de la gasolina basura, que además costaba ya el doble, y la calidad era muy cuestionable, a tal punto de causar daños a muchos vehículos, y decía usted, todavía hay y se está vendiendo. Hablábamos con la gerente de Asosur Santa Cruz
y nos decía, el trascendido es que no estaba saliendo la gasolina de Palmasola el viernes pasado porque no estaba cumpliendo con los requisitos. Y ahora se viene la situación, la recuperación económica en medio de esta crisis y bueno, el poder acceder a alguno que otro dólar de la ayuda internacional, bueno, en todo caso de los préstamos internacionales que necesitarán la aprobación de la Asamblea, algo que Luis Arce vivía repitiendo y que ahora le podría pasar lo mismo si no hace un buen trabajo político en la Asamblea, Hernán. Bueno, yo creo que ese es el tema inmediato que hace a la economía de toda la gente, ¿verdad? Ese es lo que nos mueve de aquí para adelante a todos. Y esa es la expectativa de millones y millones de ciudadanos. ¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles? Con precio de combustible que acá en Santa Cruz hay dos surtidores privados que están vendiendo gasolina entre 15 y 16 bolivianos el litro, tomando en cuenta obviamente la fluctuación internacional del dólar y los precios internacionales del petróleo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué política va a tener el gobierno para contener hoy en día los seis y tantos bolivianos que cuesta un litro de gasolina o diésel? ¿O qué va a pasar si es que va a haber un nuevo incremento de ello? Obviamente se viene un vendaval de crítica y un vendaval de protestas sociales probablemente. Entonces, hay que creer que hay una estrategia política económica para afrontar un tema tan esencial, tan delicado como ser el suministro de los carburantes. Mucho más cuando el país te importa la mayoría. Yo vengo de familia petrolera, tengo mi padre petrolero, mi hermano y mi hijo son petroleros, y obviamente ellos están preocupados. ¿Por qué? Porque hay un país que no te produce. El 90% se importa el diésel. El 60% se importa la gasolina. Entonces, ¿hasta cuándo hemos tenido, si 20 años no se ha logrado explorar, explotar o descubrir nuevos yacimientos para obviamente generar estos recursos tan fundamental como ser el diésel, la gasolina, el gas? Entonces, ese es el tema que hoy día el gobierno debería darnos respuestas claras. Y eso pasa por una estrategia. Es decir, bueno, en primer lugar, se va o no a incrementar el precio del combustible, pero fundamentalmente ahora pasa por la calidad del mismo. Calidad mismo que estamos viendo en las redes sociales, en las preocupaciones de la gente, colas enormes, y creo que aún persiste un elemento central que es la gasolina basura, probablemente con menos intensidad, pero sí hay, por lo menos uno tiene cercanos, ¿verdad? Que el vehículo sigue fregándose por la gasolina. Entonces, este elemento, más allá de los acuerdos con el FMI, más allá del acuerdo que significa con los empresarios privados, implica definitivamente tener la certeza. Y hoy en día no hay una certeza qué va a pasar con dos cosas, precio del combustible y la calidad de estos carburantes que definitivamente nos mueve la economía. Subir el precio de la gasolina hoy día, mañana todos los precios, carne, pan, azúcar, transporte, etcétera, se nos va a la lona, a la luna. Y es ahí que donde probablemente se podrán generar nuevos problemas, nuevas perspectivas. En 90 días que tenemos un paréntesis gracias al estado de excepción. Un paréntesis que le va a dar respiro probablemente al gobierno y tendrá que tener la suficiente capacidad, astucia e inteligencia para encarar obviamente acciones, medidas coherentes, integrales, de acuerdo a la realidad de un país, que un país es diverso, plural, rico, lo que tú quieras, pero que estamos en permanentes conflictos. Carlos, ¿qué señales debe dar el gobierno en cuanto a temas económicos por esto que se viene? ¿No? El tema de los carburantes sigue siendo, diríamos, una piedrita en el zapato en la que hasta ahora no se entiende qué pasó, más allá de uno que otro gerente o exgerente de YPFB tras las rejas, tampoco hay una explicación certera de qué es lo que pasa con la gasolina. Bueno, a ver, en términos económicos, yo creo que hay un término que es fundamental, ¿no? Que es transición. Estamos en un ciclo de transición y el modelo económico no es la excepción. El modelo económico tal como está ha fracasado, ¿no? Es un rotundo fracaso el modelo que se ha recibido porque ha sido un modelo que no ha sido capaz de construir sostenibilidad, ¿no? Se ha politizado mucho el modelo, se ha hablado mucho de soberanía y al final no somos soberanos ni para comprar gasolina ni para producir nuestro propio gas. Ojo, estamos a puertas de una tremenda crisis energética que se puede dar en un año y medio. Bolivia tendría que estar importando GLP, o sea que urge la exploración hidrocarburífera, eso es fundamental. Pero
A ver, eh, lo primero, necesitamos y hay que tener conciencia, y yo veía por eso a los actores del bloqueo, decían, no vamos a permitir que se cambie el modelo. Este es el modelo que nos ha llevado a un empobrecimiento y que ha sido un modelo altamente dogmático en lo económico de una izquierda que no ha tenido éxito casi en ningún lugar y que necesita una transición. Tampoco el país está en condiciones como para hacer un salto al otro extremo, ¿no? A un liberalismo total. Necesitas hacer una transición del modelo económico para hibridar y poder generar, por ejemplo, una ley de inversiones que te permita atraer inversiones extranjeras en condiciones dignas para el país, soberanas, pero que también te permitan generar un flujo y un movimiento de recursos. Creo que eso va a ser fundamental. Necesitas transformar el modelo económico. Y en el tema de las crisis particulares, yo creo que hay un error ahí, ¿no? Las crisis se deben clausurar. Nunca se clausuró la crisis de la gasolina. Creo que hubo un muy mal manejo comunicacional de ese elemento que viene desde hace mucho tiempo, no necesariamente solo de esta gestión de YPFB, pero hay un problema ahí. Hay que darle certidumbre, hay que darle certezas a la gente y eso es lo que no se ha estado haciendo, ¿no? Y el tema del combustible sí, obviamente es muy sensible porque definitivamente es algo que le llega a absolutamente todos, de manera directa o indirecta. Entonces, yo te diría, Diego, dos cosas claves que hay que hacer. No, hay que plantear de manera clara cuál es la agenda de transición del ciclo económico, cómo se va a transformar la industria de los hidrocarburos, cómo se va a transformar la minería, cómo se va a monetizar el litio, cómo se va a atraer inversiones para que le den seguridad jurídica a las inversiones extranjeras que quieran participar en el país. Creo que hay muchas preguntas. Y segundo tema, el gobierno tiene que clausurar las crisis. Hay que clausurar las crisis, dándoles certezas, especialmente en este de la gasolina, que hay todo un sistema de control para que la gente tenga la seguridad de que tiene abastecimiento y que tiene abastecimiento además de buena calidad. Creo que esas son las dos tareas fundamentales, una estructural y otra que tiene que ver con la clausura de ciertos temas que han generado mucha controversia en la opinión pública y han generado obviamente un impacto económico. Bueno, a propósito de clausuras, de problemas, ¿qué me dicen de las narcomaderas, no? Qué temón ese que seguramente lo estaremos hablando más adelante porque recién se incautaron 50 toneladas en Brasil, que recién salieron, sortearon los bloqueos, ¿no? Y ahí tampoco hay una certeza, ¿no? Ahí nuevamente, no sé si es comunicacional o es estructural, pero en el tema de las famosas maletas, el cargamento o los cargamentos de madera impregnada incautados en Chile en marzo y la anterior semana y el de Brasil en este fin de semana, ahí desde el Ministerio de Gobierno no hay mucha claridad que no sé si ahora ya no hay excusas, ya no hay bloqueos, entonces tendrán que ocuparse de lo importante. Sí, la verdad, Diego, es que la opacidad y la falta de transparencia han sido la norma, ¿no?, en la comunicación del gobierno. Lo hemos hablado muchísimas veces acá contigo. La estrategia de comunicación del gobierno es lamentable, es deplorable. No comunica tarde, malo nunca. Te has olvidado el tema Marcet, por ejemplo, ¿no? Sí, la caja fuerte. Las narcomaletas, Marcet, la narcomadera, en fin, son expresiones, ¿no?, de una pésima comunicación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué habrá detrás, no? O sea, ¿por qué se comunica tan mal? ¿Por qué no hay claridad? ¿Por qué no se establece, no? Aquí está, esto es lo que ha sucedido, esto ha pasado, ¿no? ¿Por qué una exdiputada entra presa y sale unas semanas después, unos meses después. y nadie dice nada? En fin,
no se sabe, ¿no? Uno no quiere pensar mal, ¿no es cierto? Uno trata siempre de ver el vaso medio lleno, pero son demasiadas dudas, pues demasiada, como te digo, falta de transparencia, ¿no? A ver, esperemos que mejore. Esta es una nueva oportunidad, decíamos, para el gobierno, una nueva oportunidad en todo sentido, para la gestión de las políticas públicas, para la gestión de la política misma como tal, para la gestión de la economía, del tema social, pero también para la comunicación. Es una nueva oportunidad para relanzar la comunicación del gobierno y bueno, a ver cómo resuelven, digamos, este problema y bueno, siempre desde acá desearles que les vaya bien, que esta vez lo hagan bien. Bien, es nuevo tiempo para el gobierno. Quiero agradecerles a Hernán Cabrera, a Carlos Saavedra por acompañarnos esta mañana y también acá lo vamos a despedir a Ricardo Paz. Fuerte abrazo, Hernán, hasta Santa Cruz. Gracias. A abrigarse. Menor. Hasta luego. Carlos, gracias, un fuerte abrazo. Chao, Diego. Un saludo a Ricardo, a Hernán. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Ricardo, un placer. Gracias, como siempre un placer. Siempre un gusto. Y después estaremos hablando de, ya cuando estén los resultados finales de las dos elecciones a las que fuiste a acompañar, Perú y Colombia. Espero que algún rato me llame Marcas para hablar del Mundial, sería más interesante en todo caso, pero bueno. Lo dices por Priscila, porque él no entrenaba. Bien, teléfono, Priscila, Oscar, ya saben, el lunes, para hablar, gran futbolero, Ricardo. Por supuesto, y es el tema del mes, ¿no? Sí. ¿Quién para ti, no, campeón? Francia, para mí Francia. Francia, de lejos, sí. Alele Blue, sí, leí, ¿verdad? Tu Alele publicación, Blue, Alele sí, Blue. sí. Así es. Qué partidazo el de ayer de Francia, ¿no? Oh, Dios mío, qué Qué impresionante. máquina. Bueno, 3-0 Haaland y también. Después de semejante lluvia, ¿no? Bueno, Sí. es increíble cómo están dando la talla los grandes jugadores a los que ya los daban por jubilados, ¿no? Sí. Messi, Mbappé, Haaland, ¿no? El que está fallando un poquito es Ronaldo, pero a ver, Veremos a la una. Dentro de un ratito veremos cómo le va. Gracias. Ricardo Paz estuvo con nosotros.